Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, como siempre, mucho tema en el programa. Vamos a hablar un poco de teatro, y no solo de teatro, sino del rol de la universidad pública, los institutos dentro de la universidad. Nos visita Mariano Saba, el director y dramaturgo Mariano Saba, que además es egresado de la UBA, de la carrera de Letras de la UBA, y es miembro del CONICET. Vamos a hablar con él en el último bloque. En el segundo bloque va a estar con nosotros Inde Pomeráñez, la periodista Inde Pomeráñez, con su libro Blackie, una voz insumisa. Toma esta figura de Blackie. Los más jóvenes no deben saber ni quién es Blackie. Era una figura emblemática de la televisión y la radio argentinas en los años 60 y hasta 70. Y en el primer bloque, un gran artista plástico con su nueva muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Lo presentamos y charlamos con él. Ahí va. Daniel Santoro nació en Buenos Aires en 1954. Artista plástico, estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Es reconocido por trabajar con el imaginario del peronismo en distintos formatos: pintura, dibujo, objetos, maquetas e instalaciones. Recientemente inauguró su nueva muestra, Panorama, el Teatro de la Memoria, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, Panorama, el Teatro de la Memoria, se llama la nueva muestra de Santoro. Por un rato dejamos, siempre está, pero la iconografía peronista es un elemento más. En este caso es parte del paisaje. Eso es parte del paisaje porque hay de todo. Hay de todo. Sí, es como una especie de raconto. ¿Viste? Los panoramas en el siglo XIX, sobre todo, que fue cuando más se hicieron, eran como un espectáculo inmersivo, era digamos, una experiencia para volver a revivir. Eso es notable, contalo porque no es tan conocido, claro, lo que eran los panoramas, ¿no?, en el siglo XIX. Y era muy habitual, y entonces era el gran espectáculo para revivir grandes epopeyas o grandes catástrofes. Hay uno famoso que se citó en la muestra anterior del padre de León Ferrari, de Augusto Ferrari, que hacía Panorama. En Bellas Artes. Claro, que estuve en Bellas Artes, en el lugar donde estoy yo ahora, en esta muestra. En el segundo piso, sí. Y Augusto era un gran realizador de panoramas, que tiene que ver más con la escenografía, en realidad. Claro. Y hizo uno famosísimo que se llamaba Messina Distrutta, que es sobre el terremoto de Messina, del estrecho de Messina, que se destruyó Reggio Calabria y Messina. Bueno, era como estar en Messina poco a los segundos después de la catástrofe, claro, y ver Messina toda destruida. Claro, porque es inmersivo, estás en el medio. Se hacía una plataforma, los edificios eran edificios para panoramas, eran circulares u octogonales, y ahí se ponían los telones con una iluminación más o menos adecuada, era como estar en el lugar, ¿no? Claro, una batalla, por ejemplo, Waterloo era también un famoso panorama. Y acá tuvieron que... Y acá se adaptó la sala, sí. Y hay un detalle, acá en Buenos Aires había un edificio de panorama, que después fue el Hotel de Inmigrantes, el primer Hotel de Inmigrantes, que es un edificio que se ve en el puerto, octogonal. No es donde está ahora el museo. No, es anterior. ¿Y está? Anterior. Claro, no existe más. Ese lo demolieron, porque era como un galpón medio. Pero era para panorama y no prosperó, porque no había gente que hiciera panoramas. Mirá vos. Y entonces lo convirtieron en Hotel de Inmigrantes, en el primer Hotel de Inmigrantes. Sí, como decís, historia, ¿no? Y el director del museo, Andrés Duprat, la verdad que se portó bárbaro porque no tenía una manera de mostrarlo si no era en una sala más o menos adecuada. Claro, y esa estaba muy bien, pero había que redondearle los bordes. Exacto. Si no corta y esto... Claro, si no digamos, el ángulo arruina el efecto circular que tiene que tener. Exactamente. Entonces adaptaron la sala, un trabajo muy bien hecho, la gente se portó bárbara. Y quedó contento sí, con el resultado. Contento. Ahora, ¿vos lo habías hecho pensando ya en esta muestra? No, en realidad lo estaba haciendo y
pensaba que no tenía lugar para mostrar un lugar adecuado. Claro. Incluso era un poquito más corto y ya que tenía esta sala lo pude alargar un poco más, llegué a los 30 metros, 30 digamos, metros de desarrollo. en total, con todo el desarrlo. El desarrollo. Así que bueno. Ahora, se podrían desmontar, se separan. Son módulos de 1,5 metros. Que es el ancho del papel en realidad, ¿no? que uso, un Canson. Y bueno, eso también tiene cierta autonomía cada módulo, claro, pero en realidad se juntan. ¿Te interesa más de esta manera? Exacto. Claro. Y es un panorama, en realidad, el espectáculo que se ve ahí, que traté más o menos de mostrar, es como los posibles colapsos, los finales o las transformaciones de esta era que se llama el antropoceno, digamos. O sea, estos últimos 300 años, si se quiere, en que el hombre estuvo realmente a cargo de la administración de los asuntos del planeta, para nombrarlo de alguna manera, y que en 300 años, que es muy poco tiempo para la historia de la Tierra, en 300 años hicimos bastante desastres, la verdad, que la administración no fue muy buena, que digamos. No pasamos los exámenes. Digo, lo estás contando desde el fin, ¿no es cierto? Claro, como si fueran, es un tiempo quebrado, como si fuera que se descubre después de millones de años, claro, se vuelve a descubrir eso que pasó ahí, que entonces es el misterio de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, y después hay distintas escalas de tamaño. Esas son teorías también que se dice que hubo muchas civilizaciones humanas y que fueron olvidadas por los millones de años que transcurrieron, y que algunas eran, por ejemplo, los liliputienses, ¿no? Esa historia de los gigantes, otras eran gigantes, digamos, las distintas escalas. De alguna manera está metido ahí. Entonces, por ahí un hombre pequeñito así tuvo una civilización de millones de años de existencia en la Tierra, pero desapareció totalmente porque no dejó una huella, una marca en el territorio, algo que podría revelarse como existente, ¿no? Por intrascendente. Y ahora nosotros, que tenemos este tamaño, digamos, estamos haciendo de la Tierra un problema enorme, ¿no? Somos los que llegamos ahí a un abismo. Entonces, un poco lo que es el espectáculo que gira en torno, digamos, a la persona y que se pone en el medio del lugar, puede ver todas esas posibilidades de los probables colapsos de la Tierra, digamos, de qué manera podría llegarse a un final o de qué manera habría un cambio civilizatorio, porque también es la otra. No sé si esto es un final de la civilización o un gran cambio. Parecería que no se escucha demasiado todavía, las alertas, ¿no? Exactamente. Entonces ahí lo que hay es señales también en el paisaje, esos pájaros que atraviesan los árboles. Tremendo. Y hay también un diálogo que me parece que es la constante ahí. Por eso yo trabajé la carbonilla, porque la carbonilla es un árbol quemado en realidad. Es la huella de carbón. Y lo otro es la tierra. Yo usé tierras, ¿no? Entonces esos son los dos colores que dominan todo. Y el diálogo es entre esa trilogía que es la que conforma al planeta, que eso es la piedra, la madera y la carne, digamos. En cierto modo, cuando alguna de las tres, digamos, eso que está anudado entre sí, alguno de los tres no funciona, generalmente el primer síntoma se siente en la madera. Ajá. O sea, el bosque, la cubierta boscosa, que es el lugar donde la carne se protege. Entonces, la carne está mediada siempre por la madera. La madera alimenta, la madera extrae los nutrientes de la piedra y demás. Cuando queda expuesta la carne a la piedra, ahí hay un gran problema. Esa es la desertificación, digamos, ¿no? Entonces un poco todo se ve ese drama ahí, ¿no? Cuando, digamos, hay un tema que es lo más sensible, que siempre tiene que ver con la cubierta vegetal. Y eso está ahí, por eso hay mucho bosque. Y también hay mucha piedra viva. Y entonces, bueno, esas son, digamos, la Pero idea. También está pasado, no es un tercero que observa desde afuera, está en juego tu propia subjetividad. Sí, es la experiencia personal. ¿No es cierto? Sí. Mezclado, ¿no es cierto? Claro, con la experiencia humana, pero también la personal. Sí, yo lo pensé eso en distintas islas. Es como un archipiélago lo que hay ahí. Hay como una inundación. El agua es el nutriente de todo, esa trilogía. Y entonces en ese archipiélago hay islas de todo.
hasta la isla de la Militancia, por ejemplo. Sí. Hay un bosque tallado con las figuras de las grandes, ¿viste? Mao Zedong, Lenin, Eva Perón, y bueno, están los chicos ahí un poco desolados, ¿no? Un poco sin poder resolver, porque siempre hay esta cosa juvenil de querer solucionar las cosas, ¿no? Digamos, tener una idea de cómo se arregla esto. Y ahí aparece la militancia de los 70. De los 70. Que vos fuiste un militante. Claro, de los 70. sí, inevitablemente sí. Claro, no, pero es que... Eso es mi experiencia, claro, es mi experiencia ahí, claro. Después hay otra pequeña isla que es la isla de la soja, y que también un poco tiene que ver con la codicia en ese sentido, ¿no? O sea, resume un poco todo. Y después hay otra isla que es una piedra en realidad, y hay dos personajes que están en lucha y ahí lo estamos viendo, sin reconocerse, claro, que es un poco eso es un poco la parte más angustiosa, ¿no? De que de todas maneras no hay nada, ya no queda nada y sin embargo quiero que desaparezcas, ¿no? Claro. Están los dos tapándose la cara, ¿no? Sí, totalmente. Y están los niños peronistas con los hay algunos por ahí dando vueltas también. Los personajes de siempre resisten, dice Santo. Pero están, o sea, están también, tantas cosas. Sí, hay de todo. Está sobre todo Borges presente, porque también digamos, hay otras cosas en la muestra también, ¿no? Hay unos libros, Quería hablarte de esos libros. Sí, y hay un teatro. Alguna vez yo los había visto, no me digas dónde, pero en alguna muestra Sí, anterior. En otras muestras también mostré. Son extraordinarios. Sí, siempre libros. Muestro los libros que corresponden a ese periodo, digamos, de donde estoy haciendo la muestra. En este caso muestro 7 libros que también los acabamos de editar. Hay una nueva edición de los libros de apuntes, se llaman así. Los libros de apuntes, sí. Este es el segundo tomo, el que sale ahora, lo vamos a presentar en el marco de la muestra. Y sí, de Editorial Octubre. Y son unos... ¿Se pueden comprar esos libros? Sí, están en el museo en venta, sí. Y en total entre los dos tomos son 1000 y pico de páginas. O sea, son todos los libros en facsímil, digamos, como están hechos, sin paginados, sin nada. Es lo que... día por como día. los vemos ahí, son copias de los originales que vemos ahí en la muestra. Es un facsímil de eso, y es lo que va saliendo en el día en una mañana de bar, que yo trabajo en las mañanas en los bares, ¿no? ¿Y en los bares haces esos dibujos? Hago esos bocetos y son ideas que después trabajo. ¿La gente no se te para a mirar? Bueno, a veces sí, pero me pongo en lugares que no soy tan visible. En algún rinconcito. Sí, en un rincón. Pero, digamos, ahí en la muestra está eso, están los libros, los muestro un poco, porque son también mi teatro de la memoria, porque en cierto modo todos los días ahí... es el teatro personal. Claro, claro. Sí. Y después está ese otro teatro que es... hay un dibujo en la pared también, que es un esquema, ¿no? Y un pedazo de lo que sería un Aleph, o sea, el gran teatro de la memoria, la gran invención literaria, ¿no? Claro. Es el Aleph borgiano, o sea, todo lo que pasó, lo que va a pasar, lo que está pasando, todo en una pequeña esfera. Sí. ¿Cómo es la estructura interna de esa esfera? Es lo que yo traté de esquematizar en ese dibujo directo en la pared con carbonilla. Precioso, y en algunos otros... Dibujo. Ese lo hiciste ahí en la... Ahí mismo, sí. En el museo, que es un poco... Yo detecté que Borges trae un poco la idea de Oriente, de hindú sobre todo, que tiene que ver con lo karmático y demás. Entonces, el hilo de tiempo, la estructura del tiempo, ¿no? que es lineal aparentemente, en realidad es torsionada, ¿no? Es una especie de helicoide. Los hindúes tienen una concepción de eso que hace que nada de esto se pierda, no es que las cosas pasan y listo, sino que quedan enredadas en el límite karmático del universo. Que bueno, las proporciones, las cosas esas son cuestiones ya mucho más complejas, pero digamos que no van a ningún lado, quedan en torno a nuestro universo y quedan dando vueltas ahí, y eso va conformando una especie... Por ahí la figura, la metáfora más linda sería como la madre hilando la lana y uno que está, una imagen que está en uno de los dibujos está, ¿no? Que estoy yo así con el hilo de lana, el hilo es el tiempo y la bobina que hila la madre, eso sería una especie de proto-Aleph, ¿no? O sea, todo está ahí y se pierde la dirección, ya no hay de acá para allá, sino que está en todas las direcciones, porque así se hila, se hace una bobina, y eso sería la estructura metafórica de un Aleph. Entonces yo lo traté digamos, de jugar con eso y de expresarlo incluso hasta en una maqueta, en los libros está muy visto eso también. A mí me resulta muy atractivo y muy interesante. Yo sé que vos tenés vínculo con Oriente, has viajado mucho a Oriente, has estudiado. Mucho, sí.
Y eso se ve en tu obra. Entonces esa mezcla de la iconografía peronista, elementos orientales, a mí me gustaría que hablaras un poco de tu búsqueda por ese lado. Mira, eso, bueno, precisamente, hay una cosa que ahora me acuerdo también de la muestra, que hice como un pequeño corte de ese Aleph que está un poco esquematizado, hice como un pequeño corte y resulta como una especie de hormiguero con lugares y demás, que son las cosas, la persistencia de la memoria, ¿no? Uno por qué recuerda cosas, evoca cosas y un recuerdo lleva a otro insospechadamente, porque no tendría nada que ver, sin embargo, hay interconexiones internas. Todo eso es como un hormiguero, ¿no? Hice ese corte así orgánico y entonces hay cosas que, por ejemplo, que te marcan desde el punto de vista incluso de las ideas políticas, de todo, pero hay un corte importante que es como una especie de precipicio en el dibujo no en el largo, sino en el que es el teatro de la memoria, ¿no? Que es personal. Sí. Y entonces ahí están los indios del Malón en un borde y después hay un gran precipicio, pero de libros, son bibliotecas, ¿no? Con lo cual no pueden pasar. Y del otro lado hay un hueco y está el bibliotecario. ¿Y el bibliotecario quién es? Horacio González. Horacio González. Y hay una especie de animal ahí que lo está como guardián, que es Sarmiento, que está en un diálogo. Un ratito pasaban ahí las imágenes, lo veía, sí. Y entonces bueno, aparece también esos dibujos que vos hiciste del Bar La Paz, me acuerdo hace unos años, que está María Moreno, exacto, Piglia. Bueno, ahí están también. Por están eso ahí, aparece todo, ahí está Sarmiento. Aparece todo, ¿no es cierto? Ahí Sarmiento en la fuente, las patas en la fuente, la famosa, pero está Sarmiento saliendo del centro de la fuente. Mezclando. Entonces las cosas se empiezan a complicarse. Se complican, y en medio de todas estas ramas, ¿no? Sí. Vos trabajaste también, estudiaste mucho caligrafía oriental, ¿no es cierto? Sí, eso es una cosa que paralela a eso, cuando hice varios viajes y demás, y después me encontré acá, por una casualidad. Yo venía de Singapur de hacer unas muestras y me enganché mucho, conocí a algunos calígrafos y estaba intentando hacer caligrafía, esto a principios de los 90. Y en el Bar La Paz, precisamente, ¿no? Ahí pasaban muchas cosas. Claro, todo pasa, o sea, el tema es el tiempo que uno esté en el bar. Si uno está el tiempo necesario, todo va a pasar, todo va a pasar. Y entonces estaba ahí, una mañana me acuerdo, y pasa un chino pero con el trajecito Mao, o sea, un chino bien de la burocracia, burocracia, con anteojos así bien. Y se para, mira y me hace así con el dedo, ¿viste? Como diciendo. Entonces lo invito a pasar, ¿viste? Un chino, digo. Y el tipo, ¿sabés qué era? Venía de la casa de María Kodama. Ahí mismo, pasaba por la avenida Corrientes. Venía de la casa de María Kodama y era el traductor oficial de Sinolingua, era el director de Sinolingua de la lengua española. O sea, el mayor especialista de China de la lengua española, que estaba a cargo de la traducción al mandarín de las obras completas de Borges. Por eso venía... ¿Vos sabés una cosa? Y vos sabés que él me enseñó, hicimos curso con él, o sea, el mejor maestro de chino, que finalmente hace unos 5 años atrás, todavía vivía María Kodama, se presentaron las obras completas de Borges, que demoró como no sé cuántos años, al chino mandarín, que la tradujo él, que se llama Lin Jiang, es un gran personaje de la literatura china. Así que, y eso pasó por el Bar La Paz. Pero no solamente pasó por el Bar La Paz, yo lo que digo no estoy segura, pero yo que por suerte tengo todo catalogado el archivo de este programa, porque una vez vino a Los Siete Locos María Kodama con un oriental, sería él, que era el traductor de Borges. Y bueno, es el Lin Jiang. Claro, mi duda es si era al chino o al japonés en ese momento. No, al mandarín. Al mandarín, tiene que haber sido él. Vamos a buscar ese tape. Tiene que existir. Tiene que estar, Estuvo acá en el programa. Mirá. Sí. Un gran personaje, una persona adorable. Él mismo se prestó ahí y yo llevé un montón de gente, hicimos cursos durante 6 meses, curso de chino mandarín. ¿Por qué empezó tu vínculo con Oriente? ¿Cómo fue? Porque me invitaron una vez a los 25 años de la independencia de Singapur. Mira. Y se hacía un festival de artes. Y yo, como trabajaba temas orientales, así como, digamos, en mi obra, ¿no? Sin ninguna otra consecuencia, pero
les gustó la obra y viajé a Singapur y de ahí en más me quedé atrapado en esa cultura. Sí, muchísimo, muchísimo. Sí. Digo, porque de la iconografía peronista a los ideogramas... Lo mezclé, hice un mix raro, pero salió bien. Algo salió. Claro, porque uno lo reconoce viendo las imágenes. Por ahí no puede explicar bien dónde está la influencia, pero está. Pero está, ¿no? Sí, es verdad. Me parece. ¿Qué otro tipo? Por ejemplo, lo que vos haces, todos los cuadros del primer peronismo, toda la iconografía, digo, eso está tomado de los manuales de esa época, los libros mucho de los manuales, de los libros de propaganda y demás. Es decir, hay ahí una cosa muy rara que pasa con el peronismo, que no tiene una, digamos, si uno dice la propaganda peronista, ¿qué es la propaganda peronista? La propaganda peronista es toda la propaganda política desde el New Deal norteamericano, tiene mucho del confort norteamericano que pasa a la propaganda, hasta la propaganda soviética o la propaganda fascista. O sea, es la de la época, por ahí. Claro, tiene que ver con la época, y el peronismo siempre tiene una ambición barroca, o sea, se acumula. Ajá. Todo por ejemplo, si uno toma, ¿cuál es la vivienda típica del peronismo? El chalecito californiano, se dice, ¿no? Y el chalecito californiano en realidad es la vivienda ideal de las afueras de Los Ángeles. Claro. O sea, no es un diseño. En realidad son todas las ideas de cómo se es feliz en la vida, ¿no? Una familia feliz. En un chalecito californiano, ¿viste? Con un lindo jardín y demás. Entonces, por ejemplo, la vivienda del peronismo, la idea de felicidad, porque esa es un poco el núcleo duro, la idea de felicidad no está en una vivienda obrera. En un monobloc, por ejemplo, como podría ser los soviéticos, o como hacían los milicos en la década del 60, Onganía, por ejemplo. Los monobloc, la vivienda obrera es una cosa de los milicos. El peronismo no, el peronismo es Ciudad Evita, el jardín, el chalecito, la verja, las cortinas de voal suizo, el piso de robles de Eslavonia. Hay mucho goce. Eso era más de Evita. Claro, ¿no? sobre todo Eva Perón, que traía ese tipo de goce, lo traía de las películas de Hollywood. Ella lo que quería es hacer casas de película. Y entonces había ahí una mezcla. Es muy raro eso como idea política, digamos, ¿no? Porque va en contra de la economía, en contra de todo, ¿no? De los merecimientos, por ejemplo. Eso está muy bien contado en la biografía de Eva Perón de Alicia Duhovne Ortiz. Exacto, muy buena. Está muy bien contado ahí, ¿no es cierto? Sí. Transgrede todo. Ella decía que, claro, para que los niños pobres no tengan que envidiar, le daba las cosas de los ricos. Claro, las muñecas entonces no se les enfermaba el alma, como decía, ¿no? O sea, porque no envidiaban, no iban a ser resentidos. Como en el lenguaje, digamos, ¿no? De Barrio Norte es mucho, ¿no? El negro resentido y demás. Ella ahí atacaba, ¿no? Es muy interesante eso como idea política. Bueno, y vos lo has llevado... Y yo un poco trabajo eso porque tiene esa cosa... Un poco bastante. Pero ahora lo deja un poco de lado y lo incorpora está dentro teatro de la memoria. Exacto, sí. ¿Hasta cuándo sigue? Hasta noviembre, digamos, todo el mes de noviembre. Hasta fin de noviembre. Sí. Bueno, hay tiempo de ir a verlo. El Museo Nacional de Bellas Artes, acá cerquita del canal. Gratis, recordemos siempre, que es totalmente nuestro gratis. Museo Nacional y es gratuito. Gracias por haber venido. No, Daniel, gracias a vos, Cristina, siempre. por la invitación. Bueno, nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, acá tengo en la mano Blackie, una voz insumisa. ¿Se acuerda de Blackie? Los jóvenes no deben saber quién es Blackie, pero ahora vamos a contarlo. Inde Pomeráñez, su autora, bienvenida, Inde. Gracias una vez más por estar acá, Cristina, muchas gracias. Pero con todo gusto, y además con un libro que no es nuevo, es una reedición, tiene unos cuantos años este libro. Lo más loco en realidad es que lo que tiene muchos años es mi investigación, porque empezó a mediados de los 90. Yo me acuerdo de eso, que después no salió. No pude hacerlo, me superó el personaje. Mira. Y recién pude como retomarlo. Vos que hiciste biografías de mujeres importantes, sabés que te superan. La biografía de Marta Lynch la empecé 10 años antes de que saliera también. Exacto. Pasa eso. Porque hay algo en estas mujeres que además es como si de algún modo te dejaran indicado por dónde ir. Y nosotras somos rebeldes. ¿No? Claro, te manipulan ya, digamos, cuando no están sobre la tierra. A mí me gustó este libro porque toma lo bueno y lo malo. Y
del personaje. A mí me gusta así también trabajar, pero no siempre pasa. No. Hay biografías que te lo ponen así. Que son agiografías. Agiografías. Pero bueno. una trata de hacer una cosa, digamos, si uno se dedica a un personaje es porque hay algo de relevancia que uno advierte y dice, esta persona vale la pena contar su vida. Claro, porque trasciende al personaje. Exactamente. Y bueno, y lo mismo la reedición, que por suerte ahora salió reeditado por Gourmet Musical, con Leandro Donoso, que es un gran editor. Y entonces esta vuelta viene más por el lado, digamos, es una editorial que tiene que ver con música, sí, y es el costado menos conocido de ella. Bueno, y ella era cantante de jazz. Así es. Y fue introductora del Spirituals en la Argentina. Nunca la escuché cantar. Ay, te voy a mandar, sí, muy buena. Bueno. Y te voy a mandar unas, es interesante esto, porque cuando yo empecé a preparar, no había grabaciones, no se conocían, porque Internet tampoco tenía la fuerza que tiene ahora. La gente que de pronto tenía esas grabaciones no tenía con quién compartirla más que en su casa. Claro. En cambio ahora, cada uno de esas coleccionistas tienen sus páginas web, claro, ¿no es cierto? O lo suben a YouTube. Entonces ahora hay un montón, pones Blackie, jazz, cantando y te encontrás un montón. Sí. Y canta bien. Muy bien. Mirá vos. Sí, muy bien. Habrá mucha gente que no sabe, fue un personaje famosísimo de la televisión, de la radio, un personaje mediático. Una ¿no? pionera absoluta. Una además, pionera, ¿no? en este canal también. ¿No? Bueno, fue la primera directora mujer en este canal. La primera directora de este canal. Mujer. Año más o menos. Al comienzo, en el 52. En el 52, cuando empezó la televisión. Así es, claro. Claro. Sí. Y ella fue, digamos, además como una gran importadora de cultura. Yo digo, la hipótesis así central en términos culturales es como que ella fue la Victoria Ocampo judía y plebeya, ¿no? Mientras Claro. Victoria Ocampo era una aristócrata que tenía dinero e invertía en cultura, Blackie iba y buscaba sponsoreo para invertir en cultura popular. Mientras una estaba... Era otra cosa. En otra cosa, claro. pero ella era una persona muy ilustrada, Sí. muy lectora. Me enteré leyendo el libro, no lo sabía. Era una figura, uno lo conocía Sí. por los medios. Sí, pero ¿no? ella venía de una casa, pensá que es verdad que ella fue hija de gauchos judíos, ella nació en Entre Ríos, en las colonias, Sí. pero no nació en una casa de padres, digamos, rústicos. Eran cultos. Eran cultos. Su padre era inspector de escuelas judías en el Cono Sur, era una especie, dicen, de Sarmiento judío. Mira. En la casa de su madre estaba la primera biblioteca del pueblo. Entonces ella nació Se formó, claro. y sus hermanos eran todos universitarios importantes. Un hermano de ella vivía en Estados Unidos, por eso ella viajó allá y allá conoció el jazz y estaba en la cátedra de Franz Boas, o sea, de un antropólogo muy importante. O sea, venía como para ser alguien importante, Paloma. Fue la más chica de la familia. Y muy ambiciosa también. Muy ambiciosa. Muy, ¿eh? Sí, pero está bueno. Pero está bárbaro, logró un montón de cosas. Para ser mujer en ese tiempo, Cristina. Sí, no se puede creer. Además, programas famosos que pasaron, ¿no? Y Volver a vivir. Volver a vivir. Volver a vivir era un programa que paraba el país, todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era chica. Qué sé yo, con D'Agostino. Yo me acordé, aparecen figuras que uno Sí, ya... sí. Carlos D'Agostino. Fue muy amigo, además. Bonardo, qué sé yo. Claro, fueron muy amigos, pero ella además, en toda la producción de esto, me tocó entrevistar, por ejemplo, a Alejandro Romay, me tocó Claro. entrevistar a Bernardo Neustadt. Trabajó con todos, con que Neustadt eran también trabajó. personalidades bravísimas. Y ella se con imponía. Neustadt estuvo peleada incluso. Sí. Pero cuando él me recibió, me habló muy bien de ella. ¿Te habló bien? Sí, muy bien de ella. Igual, a mí lo que más me alucina de ella, seguramente porque yo ya estoy grande, ¿no? Es la edad a la que ella murió y la idea que uno tiene de que se murió viejita y se murió con 64 años. Era una vieja. Yo desde donde yo miraba, era una vieja. Además, era así. Era bastante fea, con esos anteojos. Pero se afeó. Se afeaba Sí. para tener autoridad. Sí. Entró al Canal 7 puteando para que los hombres, claro, claro. hombres, digamos, supieran que ella tenía autoridad. Claro. En ese momento una mujer para demostrar Marcaba, autoridad tenía sí. que entrar así con alguna grosería. por Claro. ejemplo. Y que medio sospechaban que por ahí Por supuesto. le gustaban las y lo mujeres decían, o pero cosas por el estilo. eso también es re interesante, ¿no? Yo hablé con Paco Yamandreu, mirá si hablé con personajes. Y Qué según genial. Paco, que la vestía y demás, ella no era lesbiana. Y había habido episodios, que hay una frase muy linda que está en el libro, que en ese momento cuando la escribí me acuerdo que me daba como un poco de pudor y hoy con las cosas como están ya es nada. Pero yo le pregunté y le dije, bueno, a ver, hay toda una discusión alrededor de si ella fue o no era lesbiana. Me dijo, no, mija, ella no era lesbiana. Lo que pasa es que cuando uno está caliente, está caliente.
Así pareció, te dijo. en ese momento fue... Porque vos contás que hubo una chica que la denunció. Exacto, por abuso, claro. no sé cómo Sí, fue. que como que la tocó en Punta del Este, porque Paloma fue a cantar a la inauguración del Hotel San Rafael, el Hotel y Casino. Sí, cómo no. Y salió una chica Que gritando lamentablemente ahora demolieron, sí. Salió una chica gritando y diciendo eso, bueno, se armó como un numerito ahí y eso quedó como el rumor. La marcó, claro. Eso quedó como el rumor, pero la frase de Yamandreu era muy buena. Es genial. Como tantos personajes de esa época. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, porque vos, en uno de los capítulos que me pareció más interesantes de todos, en un libro muy interesante, es cuando hablas de cómo ella escribe notas sobre personajes internacionales famosísimos y parece que ella siempre está en el momento justo, le hacen la confesión, se les cae la máscara a grandes actrices, actores o lo que fuera, Sí. y con una impunidad total te cuenta la historia de Que no sabemos si ocurrió. te cuesta creerlo. Claro, es interesante igual pensarla a ella como dentro de la línea Big Fish, la película de Tim Burton, en donde te confunde tanto que cuando Claro. decís, no, esto no es, y resulta que esto es. Claro. Entonces, bueno, esto, y se Claro. juntaba también con otras, digamos, grandes creadoras de mitos, como era China Zorrilla, de pronto, que también, personas que estuvieron en todos lados, Cristina, porque Claro, pero no solamente estaban, sino que justo les hacían el momento así crucial. Bueno, era una gran entrevistadora. Hay un punto en donde era una muy buena conversadora. En algunos casos debe haber ocurrido. Ahora, hay otros en donde realmente no hay documento ni siquiera de que haya estado no hay una ahí. foto. No hay ni una foto. Hay otras que sí. La ves con Dalí, por ejemplo. Sí, hay una foto que está en el libro, por están en un supuesto. sofá sentados. Claro, muy cómodos, pero con Fellini no encontré nada. ¿Qué sé yo? ¿Cómo saber, no? Si estuvo ahí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A raíz de esto que leía, me acordé un libro que salió ahora también, de Liliana Viola, la biografía de Aurora Venturini. Sí, le dije yo el otro día a Lili que la entrevisté para la radio y le dije, la verdad que los dos libros, las dos personas tienen tanto en común. Es la época. Es la época. Ella cita en un momento de su libro a los personajes que yo trabajé, a Silvina Burrich. Así es. Y habla de Beatriz Guido. Habla de Beatriz Guido y llega a una conclusión que hay algo generacional. Es buenísimo eso. Entonces, creo que hay que mirarlo con atención. Sí, creaban mitología. Sí, se mentía con una impunidad que hoy no pasaría por ahí con las redes y con todo lo que hay descubrí. No sé si somos más felices tampoco. No, nada, pero bueno, hasta ahí se permitía, porque no puede ser que sea casualidad que todas estas mujeres, muy distintas entre sí, tengan ese rasgo en común. Pero, ¿sabes lo que me parece? Mientras lo estamos hablando, lo pienso. Había algo en donde uno se detenía en la charla y en la conversación, como hoy no te detenés. Seguro. Y para alimentar la charla y la conversación... Es como decía Beatriz Guido, embellecer la vida, ¿no? Exacto. Pasa me parece, por ahí. Sí, pienso que había algo de eso, ¿no? Y China Zorrilla por ahí también tenía eso. Sí, claro, tenía mucho. Pero hay una anécdota que está en el libro que es muy buena, que es, están en una fiesta juntas y se levanta Leonard Bernstein, el músico, el director, y se levanta a saludar y China dice, ¿y a quién vas a saludar? A tu amiga Blackie, ¿no estaba con vos? Bueno, por eso te digo, Big Fish, como la película de Tim Burton. Claro, ¿no? ¿qué pasó y qué no pasó? Exacto. Pero eso queda para cada uno. ¿Cómo se llama la actriz esta, la que se casó con el dueño de Pepsi? Joan Crawford. Joan Crawford. Entonces se le cae la máscara y le confiesa que en realidad se sentía sola. Sí, en un almuerzo, porque se habían conocido en una fiesta, pero después la actriz la invitó y le contó todas sus desgracias y Paloma después va y escribe esos artículos que eran bastante malos, te voy a decir. O sea, si había algo que no hacía bien era escribir. No era una escritora. No era Estamos hablando, todas las otras son escritoras. No, ella no era una escritora, pero ella fue la gran pionera. Ella trajo los livings de televisión, empezaron con ella, los programas de preguntas y respuestas. Los programas políticos. Los programas políticos empezaron con ella. Los magazines en la radio en donde no trataba a las mujeres como estúpidas, por ejemplo, ¿no? En donde les daba de todo, lo que las mujeres de la época necesitaban, pero también política, también cuestiones sociales, religiosas, ¿no? Una mujer increíble. ¿Y por qué se te ocurrió escribir sobre ella? Así, en los 90, yo me acuerdo un día que me contaste que estabas haciendo el libro, hace tantos años de esto. Mucho
mucho tiempo. Bueno, ahí yo lo cuento un poco, que empezamos con una nota por un aniversario con Ezequiel Martínez, con el actual director de la Feria del Libro. ¿Cómo no? Que después me abandonó por el camino. ¿Trabajaban juntos en Clarín? Éramos compañeros en espectáculos de Clarín y hicimos esa nota y yo dije, tenemos que hacer un libro, mirá todo lo que hay. Mirá. Y todo lo que apareció después, ¿no? Pero Blackie básicamente en mi casa era el símbolo de a lo que podía llegar a una mujer judía en la Argentina. Claro. Y en mi casa eso era importante. Era muy importante. Y había nacido además muy cerquita, apenas unos kilómetros de donde nació mi abuelo, que también era hijo de gauchos judíos. Claro. Argentinos nacidos 1910, 1912, sí. Hijos de inmigrantes sí. Europeos perseguidos por los pogroms. Y entonces había ahí algo, y bueno, era una mujer que podía ser popular e inteligente y culta. ¿Qué te parece? Era un modelo en muchos sentidos. Era espectacular. Ella murió... En el 77. 77, ya estaban los militares. Claro, vos hablás de que es ambigua en su postura. No, a ver, ella llegó a decirles que a ella no la iban a censurar en la radio, que ella iba a seguir invitando a quien quisiera, se agarró con el almirante que estaba a cargo. No sé si era tan sencillo. De hecho, no la tocaban tanto, pero ella no era kamikaze tampoco. Y entonces me parece que por ahí tenía que ver, y bueno, estamos hablando de que la dictadura arrancó el 24 de marzo del 76 y ella murió el 3 de septiembre del 77. Fue un año y medio. Habría estado enferma además antes. Sí, pero no tanto, porque se fue a internar desde la radio cuando se descompuso. Había tenido, no se sabe muy bien, hay como todo, también ahí toda una cuestión acerca de si estaba enferma o no estaba enferma, porque ella era muy reservada con esas cosas. Pero en relación a la política, yo te diría básicamente que ella era una liberal, una demócrata liberal, lo que sería un demócrata en los Estados Unidos. Se hubiera entusiasmado con el alfonsinismo. Hubiera sido una recontra alfonsinista, pero sin duda, hubiera estado con la alianza, sin duda. También, Me pregunto qué estaría haciendo ahora. Con tantos personajes nos podemos preguntar lo mismo, pero me parece que no tiene sentido. No, pero siempre es interesante pensar en la gente que uno conoció, por lo menos después, porque yo por supuesto ni siquiera era público de ella, porque no me daba la edad, pero qué haría la gente que uno vio actuando o conoció, ¿no? Pero siempre es terreno de especulación. Absolutamente. Ha pasado. Con Alfonsín, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, si cambiamos de tema, te pregunto. Sí. Te vi que firmaste una solicitada con un grupo muy importante, que está Beatriz Arlo, Altamirano, no me acuerdo. Katz, Fernández Meijide, Hilda Sábato, etcétera. Y después salió otra nota más. Yo apoyé también esas notas, debo decirlo. Pero Inde es de los votantes primeros. Sí. Y ahí se propone este concepto de votar por el candidato que no sea Milei. Sí. Yo querría que hables un poquito de eso. Hay bastante bibliografía acerca de cómo se erosionan y hasta mueren las democracias. Estamos viviendo, vos sabés que además de ocuparme de Blackie, del espectáculo y de los libros y la cultura, hice y sigo haciendo mucho política internacional. Entonces no somos tan excepcionales y lo que estamos viviendo nosotros ya se vivió en otros lugares. Lo que sí pensábamos es que después de haberlo visto no lo íbamos a reproducir. Es decir, que no íbamos a tener una derecha radicalizada con posibilidades concretas de llegar al poder. Nos sorprendió mucho a todos. Nos sorprendió. Sí. Entonces, ante eso y habiendo visto los efectos de esto en países como Hungría con Víctor Orbán, en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, sabemos los efectos que puede llegar a causar una derecha radicalizada en el gobierno. ¿Cuántos derechos se pueden ver afectados? Y fue por eso que pensamos, y me sumé, no fue una idea mía, pero sí me sumé enseguida, en esto de pensar bueno, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa si ese día no está aquel al que pensamos que con quien estaríamos más de acuerdo a la hora de votar y dejamos que esto suceda? ¿O intentamos hacer algo antes? Eso, pero además, bueno, es una postura que rompe la grieta que nos viene marcando en los últimos decenios, ya te diría, y acá se rompe con la grieta. Sobre todo porque... Votar al candidato que por ahí en la grieta estaba del otro lado. Hay quien lo toma como que uno está indicándole el voto al otro. No, no es eso. Y en realidad lo que yo pensé en el momento de acercarme a eso fue que lo que me parecía era que teníamos que tomar medidas que además, efectivamente, como vos decís, de algún modo nos acercaran a aquellos que creemos en la democracia. Es que es eso lo que, lo que está en juego.
Por eso digo, y sobre todo en el caso de los derechos por perderse, no es solo la democracia esmerilada, o sí, es la democracia esmerilada a partir de derechos que dejan de existir, derechos que nos costaron mucho, a las mujeres ni hablar, o sea, que ver cómo la ultraderecha en todos los países en donde está se une en contra del feminismo, o en la Argentina escuchamos las barbaridades que se dicen acerca de la educación sexual infantil cuando tenemos pruebas concretas de que la mitad de los abusos que los chicos denuncian lo hacen después de una clase de ESI. Vos decís, mira, pero ¿en serio vamos a pero retroceder además así? principios fundantes de esta nación, como la educación, por ejemplo, obligatoria, pública y supuesto. tantos otros, ¿no es cierto?, que ahora se ponen en juego. Por eso fue que nos unimos, y si vos mirás los nombres, no, la lista ya a esta altura es enorme, son más de 1000 personas y orientaciones. Totalmente. Kirchneristas, radicales, del PRO, de todos lados. Sí, yo te digo una cosa igual, Cristina. A mí me parece un gran avance eso. Yo como periodista no firmo en general solicitadas, firmé muy pocas, las divulgo, pero siempre pensé que como periodista no estaba bien para mí, en todo caso, tomar una posición así. Estoy grande, ¿viste? Sí. Y no quiero. En el año de los 40 años de regreso a la democracia me parece una especie de oxímoron medio insoportable tener que estar viendo. Es empezar otra historia, es empezar otra cosa. Así que fue por eso. Y bueno, me parece bien, y me parece bien divulgarlo y decirlo todo lo posible, y bueno, y veremos qué pasa. Estar cerca con aquellos que piensan que la democracia es un valor. Claro. ¿No? Podemos tener grandes diferencias, pero acá adentro. Sí. No fuera del Porque sistema. Lo que vivimos hasta ahora siempre fue en los flejes, en todo caso. Nunca se salió. Nunca se franqueó, ¿no es cierto? Hay unas barreras muy claras, que son las de la República, la Constitución, etc. Así es. Bueno, de Blackie nos fuimos para esto, pero vale la pena, me parece. Y en este programa lo estamos remarcando todo lo posible. Me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Siempre un placer charlar con vos. Igualmente. Y acuérdese, acá está Blackie, una voz insumisa, de Inde Pomerania. Nos queda un bloque, ya volvemos. Bueno, último bloque del programa, Mariano Saba con nosotros. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No venís a hablar de teatro, venís a hablar del Instituto de Filología de la UBA, porque nos acabamos de enterar que sos egresado de la carrera de Letras, además de director y dramaturgo. Sí, yo trabajo dentro justamente del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, Amado Alonso, de la UBA, porque soy investigador de CONICET y estoy radicado ahí. ¿Qué opinás con esta cosa de que hay gente que quiere cerrar el CONICET? No, bueno, opino lo mismo que opino acerca de muchas otras opiniones de esa alternativa política, que es una locura, ¿no? Y que realmente explicar el valor de una institución como la Universidad de Buenos Aires y del CONICET hoy es anacrónico. Es decir, acabamos de pasar por una pandemia en donde las dos instituciones demostraron enorme valía que ya tenían demostrada. Entonces me parece que hay algo de esto que es más la titulación política, polémica que se necesita desde la ultraderecha para confundir con lemas que en realidad son vacuos, no tienen... Está bien, pero ya solamente que se enuncien ya... Es doloroso, es doloroso. Un retroceso espantoso. Porque de hecho, por ejemplo, en relación con el centenario del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Amado Alonso, lo que uno tiene que explicar es que es un instituto que tiene 100 años, que actualmente dirige la doctora Guiomarcia Pucio, y que en esos 100 años... Ricardo Rojas era Ricardo Rojas lo fundó. Era el rector de la UBA. Exactamente. Fue una idea de Ricardo Rojas fundar esto hace 100 años, porque había una intención de traer, digamos, lo que era la filología científica española. Hay algo ahí de hablar con el Centro de Estudios Históricos que dirigía Menéndez Pidal, importar algunos científicos, algunos académicos, eruditos, que se dedicaran a la filología, que es ni más ni menos que el estudio de la lengua, el estudio de la literatura, lo cual da pie a que esta institución empiece a crecer, obviamente con todo su derrotero histórico,
que no está exento de polémicas, con autores locales, como fue el propio Borges, ¿no? Es decir, todas las querellas de la lengua acerca de cuál es la lengua nacional. El español, el castellano, todo lo que se enseña. Amado Alonso, de hecho, fue una figura en ese sentido central de esa discusión y una figura de enorme valor para lo que fue los estudios literarios y lingüísticos acá en Argentina. Me parece que en ese sentido es un ejemplo de esto del valor de la ciencia, ¿no? Y estamos celebrando los 100 años con unas jornadas que se van a realizar entre el 9 y el 12 de octubre, donde hay una enorme cantidad de simposios, hay invitados internacionales de muchas universidades que están afuera del país, del interior del país. Y dentro de eso vamos a hacer el 11 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Paco Urondo una conferencia performática sobre la historia del instituto. ¿Cómo es una conferencia performática? Mira, a mí es un soporte que me parece encantador. Primero porque a mí me sirve, quiero decir, yo soy dramaturgo y al mismo tiempo me dedico a la investigación literaria, entonces a mí me interesó conjugar un poco a partir de la invitación del instituto. Y nos pusimos a trabajar, yo generé una dramaturgia a partir del archivo de esa historia, ¿no? Desde su fundación, me interesaba la figura de Ricardo Rojas también a nivel personal. Muchos de estos eruditos, estos filólogos son los que denuncian cuando Rojas está por el golpe de Justo preso en Ushuaia, denuncian la injusticia de esa prisión. Hay algo de ese primer capítulo que es interesante, después rescatar la figura de Alonso a través de una lectura, con proyecciones, con música, que dan cuenta de lo que fue el itinerario de ese... Bueno, pero es una manera original también de presentarlo. Por supuesto. Claro. Y me parece que, volviendo a lo que me preguntabas acerca de la puesta en valor de la ciencia, son estos soportes los que, más allá de la construcción de escritos, de investigaciones publicadas en revistas indexadas y demás, soportes que son accesibles para un público amplio, claro, ¿no? Claro, de alguna manera es poner en valor el acervo cultural de esos institutos, en el caso del Alonso particularmente por su derrotero con respecto a los problemas de la lengua. Hoy encontrás ahí investigadores que trabajan sobre el Quijote, que trabajan sobre el policial, literatura alemana, lingüística, folclore. Claro, pero ahí es donde te contestan. ¿Y para qué todo eso? Si falta, no sé, tantas cosas, tantas carencias. Ahí te contestan, ¿no? Mira, Alonso en ese sentido es un ejemplo interesante, ¿no? Dentro de la conferencia que vamos a hacer y por fuera de ella, es una persona que al venir a la Argentina genera un lazo muy fuerte con el instituto y con el campo cultural, llegando a reclamar la idea de una patria por pertenecer a este suelo, por estar en este suelo, construyendo una ciencia que es tangible como capital. Porque ahí hay algo de que el capital intelectual es tangible, se está discutiendo la construcción de una identidad, claro que sí. Y eso me parece que hasta el día de hoy sigue estando vigente. Entonces, bueno, nos juntamos con Guiomar, con Patricia Festini, con Emiliano Batista, que son investigadores del instituto, y con el diseño sonoro de Pablo Potenza y la codirección de Ezequiel Lozano, armamos una conferencia performática que de alguna manera nos ayudara a proyectar algo de esta historia de manera accesible a un público más amplio. Lo hemos hecho ya, lo hemos hecho en una oportunidad. Sí, esta va a ser la segunda oportunidad. Ajá. ¿Y le fue bien la primera vez? Sí, fue, por supuesto que tiene como la intensidad también de cruzar registros, claro, ¿no? Claro. Eso es lo que es atractivo. Cuando uno hace una obra de teatro como, no sé, como la que estábamos haciendo como Tibio, que hacíamos con Horacio Roca hasta hace poco, uno sabe cuáles son los límites del teatro, los bordes del teatro. Sí. Pero cuando uno también puede de alguna manera hacer circular lo teatral por zonas que tienen que ver más con lo científico, con lo académico, empieza a haber una exploración muy intensa, muy activa, muy atractiva para nosotros y creo que para la gente también. ¿Dónde va a ser esto? ¿El centro? El Centro Cultural Paco Urondo, ¿dónde queda? Queda en 25 de mayo, 201. Acá en Capital. Exacto, sí, es 25 de mayo y Perón, es el lugar donde se nuclean también otros institutos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí en la planta baja está el Centro Cultural Paco Urondo,
en donde vamos a hacer la conferencia el 11 de octubre a las 19 horas. Y bueno, están invitados, es entrada libre, gratuita. Pero allá estaremos, compartir. ¿Cómo no? Me tengo que ir enseguida al corte, pero rapidito te pregunto, ¿y tu obra como dramaturgo, director, sé que te vas a España? Sí, vamos a ir a España con, la verdad, un plan estupendo que armaron Argentores y la Sociedad General de Autores de España en un intercambio cultural donde va a haber una lectura de Tibio, de la obra que hacíamos con Horacio Roca en el Teatro Moscú y que creo que volverá el año que viene, que es sobre la figura de Unamuno, está mezclado con una circunstancia de la dictadura argentina, entonces en el cruce de ese relato se propuso que se leyera en Madrid, en la Sala Berlanga, en octubre, así que iremos allá también un poco para intercambiar cuál es la situación de la dramaturgia hispanoamericana a ambos lados del océano, que tiene un rol también con respecto a la relación entre arte y política, entendiéndola en que no es, como decía Inde, no es un caso aislado el de Argentina, ¿no? Entonces me parece que está bueno también ir y ver cuáles son las resonancias de la dramaturgia comprometida con lo político, con la democracia en la actualidad, tanto acá como allá. Bueno, suerte con todo. Bueno, espero que haya suerte y que haya gente. Que haya gente, siempre el teatro es así. Día 11, ¿no? Día 11 de octubre la conferencia performática en el Urondo. Ahí podemos ir, ya España se nos complica también un poco podemos más. ir. También podemos ir, pero es más difícil. Se nos hace complicado, y con el dólar que sube y sube, no sé. Es complicado, Se nos complica más, pero acá vamos. Me voy, ahí me hace señas Claudio, se termina el programa. Gracias Mariano por haber gracias venido. A vos Cristina por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.